¿Sabías que, en una de las historias más sorprendentes de la Biblia, Dios le ordenó a uno de sus profetas casarse con una prostituta? Así es, una mujer que parecía estar completamente perdida, sin esperanza de redención. Pero lo más increíble de todo es el motivo detrás de esta orden. Te vas a sorprender con lo que esta historia revela sobre el amor de Dios y lo que significa para nosotros hoy. Pero espera, esto es solo el comienzo. Créeme, el final de esta historia te va a impactar de una manera que nunca imaginaste. Quédate hasta el final y prepárate para una revelación que podría transformar la forma en que ves la fe y el perdón. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque no querrás perderte lo que viene. La historia de Oseas y Gomer es una de las más profundas y conmovedoras de toda la Biblia. Es una historia que desafía nuestra comprensión del amor, la fidelidad y el perdón. A primera vista, puede parecer extraña, casi incomprensible, que Dios ordenara a su profeta Oseas que se casara con una prostituta. Sin embargo, a medida que exploramos los detalles de esta narrativa, comenzamos a ver que Dios estaba usando la vida de Oseas como una parábola viviente de su amor incondicional y su incansable deseo de redimir a su pueblo, incluso cuando ellos se apartaban y le eran infieles. El llamado de Dios a Oseas. Desde el comienzo del libro de Oseas, Dios hace una declaración asombrosa. En Oseas 1:2 dice: «Ve, toma para ti una mujer de prostitución y ten hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye apartándose del Señor». Dios llama a Oseas para que se case con una mujer inmoral, alguien que simboliza la traición y la infidelidad. Este mandato era un reflejo directo de la relación de Dios con Israel. Al igual que Gomer, la esposa que Oseas estaba a punto de tomar, Israel había sido infiel. Se había apartado de Dios, persiguiendo otros ídolos, entregándose a la prostitución espiritual. Gomer, un símbolo de Israel. La mujer que Dios eligió para Oseas era Gomer, una prostituta. Su elección no fue casual. Gomer simbolizaba al pueblo de Israel, que había caído en la idolatría y en la traición espiritual. Durante años, el pueblo de Dios había seguido caminos incorrectos, adorando dioses paganos y alejándose de la alianza sagrada con el Señor. Dios, en su sabiduría, utilizó la unión de Oseas con Gomer para mostrar a Israel cuán lejos habían caído, pero también para demostrar su inmenso amor y disposición para restaurarlos. El matrimonio y los hijos Oseas obedeció el mandato de Dios y se casó con Gomer. Juntos tuvieron 3 hijos. Cada uno de ellos fue nombrado por Dios, y sus nombres tenían significados proféticos relacionados con el destino de Israel. El primer hijo se llamó Jezreel, que recordaba una masacre sangrienta y anunciaba el juicio sobre el reino de Israel. El segundo hijo fue una niña llamada Lo-Ruhama, que significa no compadecida, una señal de que Dios estaba retirando su misericordia de Israel debido a su infidelidad. El tercer hijo fue Lo-Ami, que significa no mi pueblo, indicando el distanciamiento entre Dios e Israel. Estos nombres no solo eran declaraciones de juicio, sino advertencias claras del estado del corazón de Israel. A través de los nombres de estos hijos, Dios estaba anunciando su desagrado por el pecado de su pueblo, pero también estaba preparando el camino para una eventual redención. La traición de Gomer. Con el paso del tiempo, Gomer empezó a alejarse de Oseas. A pesar de haber sido rescatada de una vida de pecado, su corazón seguía buscando lo que el mundo le ofrecía. Volvió a su antigua vida de promiscuidad, abandonando a su esposo y a sus hijos. La traición de Gomer fue devastadora para Oseas, pero era también un reflejo de la relación entre Israel y Dios. Israel, a pesar de haber sido rescatado de la esclavitud en Egipto y bendecido por Dios, seguía traicionando a su Señor al adorar ídolos y participar en prácticas paganas.
La ruptura del corazón de Oseas. El dolor de Oseas, al ver a su esposa alejarse de él, era inmenso. Gomer no solo lo había traicionado, sino que había caído tan bajo que terminó siendo vendida como esclava. Para Oseas, este dolor no era solo personal, era un reflejo del dolor de Dios al ver a su pueblo, a quienes amaba profundamente, entregarse a otros dioses y caer en el pecado. La Biblia no nos da muchos detalles sobre los pensamientos internos de Oseas durante este tiempo, pero podemos imaginar su dolor, su confusión y sobre todo su amor inquebrantable por Gomer, un amor que reflejaba el amor de Dios por su pueblo. El mandato de Dios, redimir a Gomer. En uno de los momentos más poderosos de la historia, Dios da una nueva instrucción a Oseas. A pesar de la traición de Gomer, a pesar de que ella lo había abandonado y había caído en la esclavitud, Dios le dice a Oseas que la redima. En Oseas 3:1, Dios dice: «Ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, como el Señor ama a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a otros dioses». Aquí vemos el corazón de Dios revelado de una manera asombrosa. A pesar de la infidelidad de Gomer, Oseas debía ir y comprarla de vuelta. Este acto de redención es una imagen directa del amor de Dios por su pueblo. Israel había sido infiel, había seguido a otros dioses, pero el amor de Dios por ellos no se había extinguido. De la misma manera, Dios nos busca a cada uno de nosotros, incluso cuando nos hemos alejado de Él. El precio de la redención, Oseas, fue al mercado de esclavos, donde Gomer había sido llevada. Allí la compró por 15 piezas de plata y 1 homer y medio de cebada. Este precio, aunque modesto para la época, simbolizaba algo mucho más profundo. El acto de Oseas de pagar por la libertad de su esposa fue un reflejo del precio que Dios estaba dispuesto a pagar para redimir a su pueblo. Aunque Israel había caído en lo más bajo, Dios estaba dispuesto a pagar el precio para traerlos de vuelta a Él. Este acto de redención es también una prefiguración de lo que Cristo haría por la humanidad. Así como Oseas pagó el precio para liberar a Gomer, Jesús pagó el precio final en la cruz para redimirnos del pecado. La historia de Oseas es una sombra de la historia de la salvación que se cumpliría en Cristo. Un nuevo comienzo. Después de redimir a Gomer, Oseas le hizo una promesa. Le dijo: «Tú estarás conmigo muchos días, no fornicarás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti». Oseas 3:3. Esta promesa marcaba un nuevo comienzo, una oportunidad de restauración. Gomer, que había caído tan bajo, ahora tenía la oportunidad de ser restaurada y vivir en fidelidad con su esposo. Del mismo modo, Dios estaba ofreciendo a Israel la oportunidad de regresar a Él y ser restaurado en su amor. La fidelidad de Dios. La historia de Oseas y Gomer es, en última instancia, una historia sobre la fidelidad de Dios. A pesar de la infidelidad de su pueblo, a pesar de su constante traición, Dios nunca dejó de amarlos. Al igual que Oseas, que fue tras Gomer y la redimió, Dios va tras nosotros, nos busca y nos llama de regreso a Él. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, no importa cuán profundo hayamos caído en el pecado, el amor de Dios siempre está presente, dispuesto a redimirnos y restaurarnos. Una lección para nosotros. Esta historia tiene una lección profunda para todos nosotros. Nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, no estamos fuera del alcance del amor de Dios. Así como Gomer fue redimida a pesar de su traición, nosotros también podemos ser redimidos, sin importar nuestros errores o pecados pasados. El amor de Dios es más grande que cualquier pecado, y su deseo de restaurarnos nunca disminuye. El poder de la redención. El poder de la redención es un tema central en toda la Biblia, y la historia de Oseas y Gomer lo ilustra de manera vívida. La redención no es solo un acto de rescate,
Es un acto de amor profundo y sacrificial. Oseas no solo compró a Gomer de vuelta, él la amó, la perdonó y la restauró. De la misma manera, Dios no solo nos rescata del pecado, Él nos ama incondicionalmente, nos perdona completamente y nos restaura a una relación de intimidad con Él. El llamado al arrepentimiento. El libro de Oseas también es un llamado al arrepentimiento. A través de la vida de Oseas, Dios estaba llamando a Israel a que se arrepintiera de su infidelidad y regresara a Él. Este llamado sigue siendo relevante hoy. Dios nos llama a todos a arrepentirnos de nuestros caminos equivocados, a dejar atrás nuestros ídolos y a volvernos a Él con todo nuestro corazón. Él está listo y dispuesto a perdonarnos y restaurarnos si simplemente acudimos a Él. La esperanza de la restauración. A pesar de los juicios anunciados en el libro de Oseas, la historia termina con una promesa de restauración. En Oseas 14:4, Dios dice: «Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos». Esta promesa de restauración es el corazón de la historia. Dios no solo castiga la infidelidad. Su objetivo final siempre es la restauración y el amor. Él quiere sanar nuestro corazón, restaurar nuestra relación con Él y mostrarnos su gracia. La profecía del Mesías. En el contexto más amplio de la Biblia, la historia de Oseas también apunta hacia la llegada del Mesías. Al igual que Oseas pagó el precio para redimir a Gomer, Jesús pagaría el precio final para redimir a la humanidad. Su sacrificio en la cruz es el cumplimiento de la promesa de redención que comenzó en el Antiguo Testamento. Jesús es el Redentor final, el que nos libera de la esclavitud del pecado y nos lleva de vuelta a una relación correcta con Dios, el amor de Dios por los pecadores. La historia de Oseas también es un recordatorio poderoso de que Dios ama a los pecadores. Gomer era una prostituta, alguien marginado y despreciado por la sociedad, pero Dios la amó lo suficiente como para redimirla a través de Oseas. De la misma manera, Dios ama a cada persona sin importar su pasado o sus errores. Su amor no está reservado solo para los justos o los perfectos. Está disponible para todos, especialmente para aquellos que más lo necesitan. La paciencia de Dios. A través de toda la historia, vemos la increíble paciencia de Dios. A pesar de la constante infidelidad de Gomer, Oseas fue paciente con ella. Esta paciencia es un reflejo directo de la paciencia de Dios con nosotros. Aunque a menudo fallamos y nos alejamos de Él, Dios es paciente, esperando que volvamos a Él. Su amor es constante y su gracia es abundante, siempre disponible para aquellos que deciden regresar. La transformación de Gomer. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles sobre la vida de Gomer después de su redención, podemos imaginar que su vida cambió radicalmente. Ya no era una esclava ni una prostituta, ahora era la esposa restaurada de un profeta. Este cambio en su vida simboliza la transformación que ocurre en nosotros cuando somos redimidos por Dios. Él no solo nos rescata del pecado, nos transforma y nos da una nueva identidad como hijos e hijas suyos. La profundidad del perdón de Dios. El perdón es otro tema clave en la historia de Oseas y Gomer. A pesar de todo lo que Gomer había hecho, Oseas la perdonó. Este perdón es un reflejo del perdón de Dios para nosotros. No importa cuántas veces hayamos fallado, no importa cuán profundo sea nuestro pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos completamente. Su perdón es total y nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. El sacrificio del amor. El amor verdadero siempre implica sacrificio, y la historia de Oseas lo demuestra de manera poderosa. Oseas tuvo que sacrificar su orgullo, su seguridad y, en muchos sentidos, su corazón para redimir a Gomer. Del mismo modo, Dios sacrificó a su propio Hijo,
Jesús, para redimirnos a nosotros. El amor de Dios es un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a pagar el precio más alto para rescatarnos del pecado. La libertad en Cristo. La redención de Gomer es también un símbolo de la libertad que encontramos en Cristo. Gomer, que había sido esclava, fue liberada y restaurada a su posición como esposa de Oseas. De la misma manera, cuando somos redimidos por Cristo, somos liberados de la esclavitud del pecado y restaurados a una relación correcta con Dios. La libertad en Cristo es una de las mayores bendiciones de la vida cristiana, y la historia de Oseas nos recuerda el poder transformador de esa libertad. La fidelidad en tiempos difíciles. La historia de Oseas nos enseña sobre la importancia de la fidelidad, incluso en tiempos difíciles. A pesar de la traición y el dolor que experimentó, Oseas permaneció fiel a Dios y a su llamado. Esta fidelidad es un ejemplo para todos nosotros. En nuestra vida enfrentaremos pruebas y dificultades, pero debemos permanecer fieles a Dios, confiando en que Él tiene un plan más grande y mejor para nosotros. La importancia de la obediencia. La obediencia es otro tema central en esta historia. Oseas obedeció a Dios en todo, incluso cuando no entendía completamente su plan. Su disposición para obedecer, incluso en lo difícil, es un ejemplo poderoso de cómo debemos responder al llamado de Dios en nuestras vidas. A veces, Dios nos pedirá que hagamos cosas que no entendemos, pero si confiamos en su sabiduría y obedecemos, veremos su plan perfecto desplegarse en nuestras vidas. El llamado a ser redentores, la historia de Oseas, nos recuerda que, como seguidores de Cristo, también estamos llamados a ser redentores. Así como Oseas fue llamado a redimir a Gomer, nosotros también estamos llamados a ser agentes de redención en el mundo. Esto significa que debemos mostrar amor, perdón y gracia a los demás, especialmente a aquellos que están perdidos o atrapados en el pecado. Al vivir vidas de redención, reflejamos el amor y la gracia de Dios al mundo. El mensaje eterno de la Biblia, la historia de Oseas y Gomer, es un mensaje eterno que sigue siendo relevante hoy. Nos recuerda que el amor de Dios no tiene límites, que su gracia es suficiente para cubrir todos nuestros pecados y que su deseo es redimir y restaurar a su pueblo. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en los días de Oseas, y nos llama a responder al amor redentor de Dios con corazones agradecidos y fieles. Una historia de esperanza. En última instancia, la historia de Oseas y Gomer es una historia de esperanza. Es un recordatorio de que, sin importar cuán lejos nos hayamos apartado, siempre hay esperanza de redención y restauración en Dios. Él nos ama, nos busca y está dispuesto a pagar el precio más alto para traernos de vuelta a Él. Que esta historia nos inspire a confiar en el amor inquebrantable de Dios y a vivir vidas que reflejen su gracia y misericordia. Alimenta tu fe con historias ejemplares. Si deseas, deja tu petición de oración en los comentarios. Estaré orando por ustedes. ¿Te gustó? Suscríbete ya al canal. Nuestro video no reemplaza la lectura diaria de la Biblia, así que toma un tiempo para leer y meditar.